naturaleza, sostenibilidad, medio ambiente, flora y fauna. Bajo la mirada de los que dedican su vida a cuidar el planeta. Esto es Reserva Natural con Bárbara Tupper. Por Tele 13 Radio Podcast. Presenta ISA Intervial y Conexión Puma, un programa de sostenibilidad de ISA y sus empresas. Hola a todos, muy bienvenidos. Arrancamos inmediatamente con los destacados de la semana. Los destacados de la semana. A un mes de promulgada la ley de reciclaje en Chile, productores e importadores de neumáticos comienzan a diseñar proceso de reciclaje con meta al 2030 como plazo máximo. Distinguiendo entre 6 productos prioritarios para reciclaje, la ley REP busca establecer una industria que se responsabilice por sus productos y reutilizar los 6.6 millones de neumáticos que se venden al año en nuestro país. Comienza puesta en marcha del plan Trillion Trees o OneT.org 2021 en Estados Unidos, una iniciativa liderada por el Foro Económico Mundial que busca plantar, conservar y ayudar a proteger 885 millones de árboles en ese país. Sin embargo, el objetivo es contribuir al esfuerzo global en la conservación del medio ambiente con el cuidado de 1 trillón de árboles en distintos países del mundo para el 2030. Según un estudio de la Universidad de Newcastle y BirdLife International, las acciones de conservación han evitado la extinción global de al menos 28 especies de aves y mamíferos desde 1993. Entre la fauna destacada se incluyen la cotorra puertorriqueña y el lince ibérico, y las acciones más eficaces han sido el control de especies invasoras, la conservación de zoológicos y la protección de ecosistemas. Disfrutas Reserva Natural por Tele 13 Radio Podcast. Conversamos con Alex Muñoz, director para América Latina de National Geographic Pristine Seas, pero antes vamos a escuchar su ficha en la voz de Mari Carmen Rojas. Alex Muñoz Wilson, 46 años, abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho Internacional y Comparado de la George Washington University. Director del programa Pristine Seas de National Geographic para América Latina y especialista en medio ambiente, derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción. Fue elegido por la Universidad de Yale como World Fellow 2019, un exclusivo programa que escoge a destacados líderes que han demostrado una extraordinaria trayectoria de impactos positivos en el mundo. Chuncho de corazón, amante del buen vino y fanático de los Beatles, grupo fundamental de la banda sonora de su vida. Reserva Natural. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bárbara. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Qué bueno saludarte y verte en este primer programa. Igualmente, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este primer capítulo. Y Alex, lo primero que me gustaría preguntarte, probablemente suena muy lógico, pero en términos concretos, ¿cuál es la importancia de conservar la biodiversidad de los océanos para la vida terrestre finalmente? ¿Y cómo ambas están ligadas? Bueno, nosotros no podemos vivir sin el océano. 1 de cada 2 respiros que damos cada día, a cada rato, depende del océano. Nos da oxígeno, también absorbe buena parte del CO2 que nosotros emitimos a la atmósfera y por lo tanto ayuda a controlar el cambio climático. Nosotros comemos del océano. Hay más de 1.000 millones de personas que dependen del océano como su principal fuente de proteína. Las actividades económicas como la pesca, el turismo, el transporte, también depende del océano. Sin el océano no podemos subsistir, así de simple, y por lo tanto lo que le hacemos, bien o mal, finalmente nos va a repercutir a nosotros. Así que mejor hay que hacerle bien, ¿cierto? De todas maneras, hace un buen tiempo que la ONU viene anunciando que si seguimos así para el año 2050 habría más plásticos en el océano que peces. ¿Cómo podemos revertir esta situación? ¿Cuáles son los plazos? ¿Pueden los océanos recuperar la vida perdida en 3 décadas, como también se anunciaba hace poco? Lo cierto es que cuando empezó la revolución del plástico en el mundo fue una solución muy práctica. La gente pensó que podía tener una vía más fácil, más rápida. Antes uno compraba una bebida y te dan una bebida en una botella de vidrio, ¿cierto? Luego te la daban en plástico, casi imposible encontrar una botella de vidrio. Y la gente simplemente se deshacía del problema, como si el problema desapareciera una vez que uno tira la botella al basurero. La verdad es que esa botella existe por
siglos y puede llegar al mar. Mucha basura plástica llega al mar, son más de 8 millones de toneladas de plástico que llegan a los océanos cada año. 25.000 toneladas de plástico solamente provienen de Chile y que llega al mar. Entonces, lo que ha pasado es que este mar inmenso que lo absorbía todo, que era invencible, hoy día estamos viendo que es muy vulnerable y que está lleno de basura. Y como tú bien dices, las estimaciones hablan de que en el 2050 habría más plástico que peces en el océano. Una cosa increíble. Y lo que tenemos que hacer es romper nuestra adicción al plástico. Tenemos que reconvertir nuestra economía para que empecemos primero a usar menos. Lo principal, antes de reciclar, tenemos que dejar de usar plástico todo lo posible. Y hay algunas iniciativas importantes. Por ejemplo, Chile dejó de usar bolsas plásticas, eso es muy bueno, y ahora viene una ley que va a restringir sustantivamente los plásticos de un solo uso. Eso es muy bueno, eso está pasando en el mundo entero, es una tendencia. Pero creo que hay que ir mucho más allá. Tenemos que tener un gran acuerdo mundial, así como tenemos con el cambio climático. Creo que las economías del mundo tienen que ponerse de acuerdo para dejar de producir plástico lo más posible y dejar quizás algunas cosas que pueden ser reutilizables, cosas que son de primera necesidad, pero no seguir usando cosas desechables. Ese es el gran problema. Lamentablemente es muy difícil capturar el plástico que ya está en el océano, porque el océano primero es muy grande y segundo porque el plástico se va deshaciendo, se transforma en microplástico, en pequeñas partículas, y no es llegar y pasar un colador, digamos, y recuperar el plástico, ¿no? Eso ya está, incluso a veces está en el mismo cuerpo de los peces, que después nosotros comemos, estamos comiendo plástico que nosotros mismos arrojamos al océano. Así que es muy difícil, probablemente va a tomar muchos años para que el mar empiece a procesar toda esa basura, pero lo que tenemos que hacer primero es dejar de agravar el problema, dejar de arrojar plástico al ambiente y con eso evitar que llegue al mar. Si hiciéramos un mapa del estado de los océanos en el mundo, ¿cuáles serían, según tu experiencia, las zonas más críticas? Bueno, el océano está en una crisis por muchos factores. Uno es la pesca, ¿no? El mar es un gran proveedor de alimentos. Nosotros pescamos, yo diría, en todo el océano a nivel global, y lamentablemente 2/3 de las pesquerías a nivel mundial están sobreexplotadas o incluso colapsadas. Colapso me refiero a un estado agravado de sobreexplotación que implica que es muy difícil que esa pesquería se recupere. Chile no escapa a esa realidad y nosotros hemos sobreexplotado mucho nuestras pesquerías. A pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años en creación de parques marinos, hoy día la merluza, el jurel, sardinas, anchovetas, digamos, o los otros pescados que nosotros comemos de manera doméstica, congrio, etcétera, están todos sobreexplotados. Y eso es global, eso está pasando en todo el planeta. También hay zonas que están afectadas a contaminación muy severa por parte de algunas industrias. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando en la Patagonia chilena con las salmoneras. Lamentablemente, las salmoneras, que es una industria que trae mucho dinero, digamos, al país, es después del cobre la segunda industria más fuerte que hay en Chile. Tiene muchas externalidades, muchos impactos negativos en el medio ambiente, se arroja muchos desechos desde la comida, las mismas fecas de los salmones que quedan en el fondo marino porque son jaulas abiertas, ¿no? Y también muchos químicos, porque se le echan antibióticos y otros químicos para que los salmones puedan, digamos, defenderse de las bacterias, de los parásitos, etc. Entonces la Patagonia lamentablemente está muy sucia, además por la basura plástica que tiran, ¿no? Alex, perdón la interrupción, pero respecto del tema de los salmones, es cierto que además muchísimo más de la mitad, por decirte un 70 o un 80% de la industria del salmón y de los salmones se exporta, o sea, ni siquiera son consumidos en Chile. Claro, el salmón está pensado para exportarse, yo diría que es bastante mayor incluso. Es muy poco lo que se come en Chile. Claro, nos hemos acostumbrado a comer un poco más de salmón y lamentablemente eso ha ido reemplazando peces nativos que son muy ricos por este salmón cultivado que normalmente viene congelado, etc. Ojalá que la gente adquiriera un gusto por los peces que hay en Chile, que son muy ricos, muy nutritivos también. Pero bueno, siguiendo con estas industrias, están las termoeléctricas que también tienen un gran impacto. La energía en el mundo en buena parte se produce a partir de la combustión del carbón. Y las termoeléctricas succionan millones de litros de agua de mar por hora. Y con eso también
absorben o chupan larvas u otros organismos marinos que mueren cocinados, digamos, dentro de esta termoeléctrica. Eso es un impacto muy, muy severo. Y yo diría que también hay un tercer factor que tiene que ver con los emisarios de las ciudades. Las ciudades arrojamos mucha basura y desechos al mar. Algunas ciudades tenemos plantas de tratamiento, pero no todas. Y entonces algunas descargan directamente al mar y eso también es un problema a nivel mundial. Imagínate, somos 7.000 y tantos millones de personas. Muchos de los desechos nuestros domésticos llegan al mar y eso también afecta al océano. Así que nos hemos acostumbrado a usar al mar como un basurero y tenemos que revertir esto y empezar a convivir y a cuidarlo porque, como te decía al comienzo, lo que le hacemos al mar finalmente nos va a pasar también a nosotros, nos repercute en nuestra vida diaria a través del alimento, a través del oxígeno que respiramos y a través del combate al cambio climático que estamos tratando de dar a nivel mundial a través de distintas medidas. Bueno, el océano es nuestro principal aliado. Si nosotros depredamos el océano, ese océano va a tener mucho menor capacidad para absorber los gases de efecto invernadero como el CO2 que produce el cambio climático. Desde ahí, Alex, ¿cómo podríamos exigir a los gobiernos, finalmente a las empresas? Yo sé que las personas particulares también pueden hacer mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa con los gobiernos y la empresa para asegurar la protección finalmente de los océanos? Por ejemplo, ¿qué podemos esperar de negociaciones internacionales sobre océanos en la próxima COP? ¿Qué pasa en el tema internacional de organización para realmente solucionar estos problemas? Bueno, yo creo que los cambios a este nivel requieren de distintos factores. Uno es liderazgo. Ojalá uno tuviera líderes nacionales que tuvieran este chip incorporado, ¿no? Esta visión de cuidado del medio ambiente, porque estamos en una época en que ya no tenemos más cuenta de ahorro, digamos, para poder seguir gastando a cuenta del medio ambiente. Tenemos que ponernos al día y empezar a pagar las deudas que implicó esta contaminación, esta depredación de tantas décadas. Así que los líderes son fundamentales. Hemos visto cuando hay líderes, por ejemplo, como el presidente Obama de Estados Unidos, salió el Acuerdo de París, ¿no? Y también eso se hizo en conjunto con China. Bueno, hubo un momento ahí de liderazgo súper importante. Pero para eso necesitamos... ¿Cómo? Sí, para eso necesitamos comunidades también que estén encima de los líderes para también decirle que esto es importante. Cuando las comunidades se unen, se organizan, votan por líderes que tienen una agenda ambiental, vamos a estar mucho mejor. Y si no comparten esta agenda, bueno, hay mecanismos de participación ciudadana para exigirlo, ¿no? De todas maneras, por el tema del Acuerdo de París, justamente te pregunto, entonces me engancho de eso, sobre cómo crees tú que va a ser finalmente la influencia en términos concretos de la elección de Joe Biden en Estados Unidos, que ya sabemos que va a tener un manejo con el tema del cambio climático y de la protección a la naturaleza muchísimo mejor de lo que fue con Trump. La verdad es que en materia ambiental y cambio climático en particular, la elección de Joe Biden fue la mejor noticia que hemos tenido en los últimos años. Veníamos a un tranco muy bueno con Obama, cuando John Kerry también estaba como secretario de Estado, se impulsaron políticas multilaterales, digamos, que involucraran a muchos países líderes en el mundo para tener un gran acuerdo sobre cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la principal forma de controlar el cambio climático. Y eso se interrumpió, lamentablemente, con la elección de Trump. Y hoy día con Joe Biden hemos visto que ha puesto al cambio climático y el combate al cambio climático como un primer tema en su agenda. Nombró al mismo John Kerry como un enviado especial para promover las negociaciones multilaterales para enfrentar el cambio climático, lo cual es una muy buena noticia. Y estoy seguro que este nuevo impulso va a ser recogido por muchos países. Siempre hay oposición, pero ya vemos como China, por ejemplo, ya tiene nuevas metas para hacer carbono neutral de aquí al año 2060, etc. Son pasos muy importantes de países que son los grandes emisores, ¿no? Es importante que Chile lo haga, que otros países de Latinoamérica lo hagan, pero cuando estamos hablando de los que tienen la responsabilidad por el 30, 40% de las emisiones mundial de manera individual, la verdad es que es una gran noticia tener a líderes que pongan estos temas en la agenda mundial, porque el resto tiende también a aplicarse a esos esfuerzos. Disfrutas Reserva Natural por Tele 13 Radio Podcast.
Alex, hay un tema en particular que es importante, creo yo, tocar y tiene que ver con esta publicación del mes de enero de la revista Nature, que tú, yo sé, bien viste, y que tiene que ver con el tráfico marino. ¿Cómo podríamos lidiar con este tema y su afección finalmente a la biodiversidad de los océanos? Lo que veíamos en ese video era justamente a una ballena intentando alimentarse en el Golfo de Ancud. Fue bien impresionante ver eso. ¿Debería haber rutas demarcadas para las embarcaciones, carreteras marinas especiales? ¿Qué hacer con ese tema en particular? Primero hay que valorar a la Patagonia por lo que es, uno de los ecosistemas naturales, terrestres y marinos más importantes del mundo. Esto es equivalente al Serengeti en África, al Amazonas, etc. Esto debería ser un gran parque nacional donde las actividades económicas estén muy restringidas. Todos queremos que haya empleo, que haya crecimiento y desarrollo para las comunidades, pero eso se tiene que hacer de manera armónica, consistente con el gran capital que hay ahí, que es la naturaleza. La Patagonia vale mucho más por su naturaleza, no por ser un basurero, ¿no? Lo segundo, este tráfico marítimo que se mostró en ese video tan impresionante, básicamente viene de las salmoneras. Son las salmoneras que están en la región de los lagos, que operan y van de un lado a otro, recorriendo los distintos centros de cultivo, las jaulas, luego van a un puerto, descargan, y eso es lo que explica este gran tráfico marítimo. La verdad que yo estoy en desacuerdo con algunas personas que han llamado a regular esto. Yo creo que acá hay que limpiar esta zona de salmoneras. Es una actividad de tan alto impacto ambiental que no merece, no debería estar ahí autorizada. Uno se imagina, por ejemplo, el Parque Kruger en Sudáfrica, donde está toda esta fauna donde viven leones, elefantes, jirafas, etc., lleno de industrias donde hay camiones pasando por todos lados. ¿Quién se preguntaría, regulemos la ruta de los camiones para que los leones puedan comer? No, lo que está mal son las industrias que están dentro del parque. Ese es el tema. Y acá tenemos una industria altamente contaminante que tiene tráfico marítimo intenso en una zona de ballenas azules, uno de los animales más espectaculares, amenazados, está en peligro también, que debería ser sujeto a protecciones en todo el planeta. Está prohibido cazar las ballenas, pero las estamos matando con la contaminación y con los choques con barcos. Entonces, a eso voy, que teniendo una mirada de más largo plazo, uno diría ser, oye, tenemos la suerte de tener parte de la Patagonia en nuestro territorio, hagamos lo mejor que podamos para cuidarlo y para que la gente pueda vivir de manera armónica con ese increíble paraíso que tenemos en Chile. Respecto de otras políticas públicas que se debieran implementar, ¿cierto?, para mantener este equilibrio que comentabas entre el cuidado de los océanos, pero también las economías locales, hay un ejemplo particular que tú trabajaste mucho que tiene que ver con lo que sucedió en Juan Fernández, ¿cierto?, que es un ejemplo positivo a seguir. ¿Nos pudieras contar un poco qué pasó ahí con la gestión de los mares? Sí. Y con los productos, ¿cierto?, que finalmente son los que hacen que esa economía sea una economía estable, pero también sustentable. Sí. Primero, yo diría que yo no tengo una visión donde no se puede hacer nada en el océano, para nada. Yo creo que el océano es una fuente muy rica de alimento, de cultura, es un pilar de las economías de muchos países, ¿no? Así que en ese contexto tenemos que pensar cómo lo podemos hacer para poder seguir nuestras economías para siempre. Ser sustentable o sostenible significa hacer algo para siempre, es así de simple. Y hoy día no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que me impresionó a Juan Fernández, este pequeño archipiélago que está a 600 kilómetros de la costa chilena? Es un lugar que está habitado, donde hay pesca, pero que está en un gran estado de conservación. Tuve la suerte de trabajar muchos años ahí, más de 10 años, primero como director de Oceana y luego en el National Geographic. Hicimos muchas expediciones, la última el año 2017 con un gran barco, cuando fuimos con National Geographic a hacer una expedición a las 3 islas, no solamente a Robinson Crusoe, sino que también a Selkirk, que es un lugar remoto increíble. Que de ahí salió un documental maravilloso. Sí, hicimos un documental que se llama justamente El mar para siempre, recogiendo esta idea de que si uno hace las cosas bien, puede seguir pescando o viviendo del mar para siempre, ¿no? Ellos son pioneros en la sustentabilidad. Imagínate que el año 1935, ellos ya habían dilucidado, habían entendido que el mar tenía un límite y se autoimpusieron normas para no sobreexplotar la pesca de la langosta, que es su principal producto.
Ellos dijeron, bueno, la langosta tiene que crecer para estar en una edad reproductiva, vamos a pescar hasta cierto tamaño, y si es muy chica, la vamos a devolver al mar. También las hembras con huevos las devuelven al mar, y también se autoimpusieron una temporada. Ellos pescan desde el 1 de octubre hasta el 15 de mayo, cada año. No pescan más, y después se deja descansar a la langosta. Eso es muy sabio. En esa época, imagínate, en 1935, nadie se preocupaba de la sobreexplotación o de manejar la pesca de esa manera. Y ellos lo entendieron porque es un pueblo tan remoto que ellos sabían que si es que sobreexplotaban este recurso, no iban a tener que comer mañana. Imagínate esa enseñanza que nos están dando a nosotros para el mundo entero. Si no cuidamos nuestro planeta, mañana no vamos a tener de qué vivir. Y ellos lo entendieron y han siempre tenido una conciencia ambiental muy fuerte. Y por eso es que fue un gusto trabajar con ellos, porque trabajamos codo a codo no solo con los pescadores, sino también con el sector turístico. Y pudimos conversar y discutir la posibilidad de hacer un gran parque marino. Hicimos 2 parques marinos. Uno a las afueras de Juan Fernández. Ellos tienen una zona para pescar la langosta, pero después se cerró eso con un parque marino enorme de 262.000 kilómetros cuadrados. Pero también en las Islas Desventuradas, que son tan desconocidas, pero también es son islas chilenas, que están en el norte, al frente de Caldera, donde los pescadores de Juan Fernández cada año viajan 800 kilómetros en sus botes y van a pescar langosta a las Islas Desventuradas y luego vuelven. Y ahí también se creó el parque marino más grande que hay en Latinoamérica, el parque marino Nazca Desventuradas, que tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Así que es una comunidad muy visionaria, pionera, que nos han enseñado que uno puede vivir del mar y también cuidar el resto, y así tener una especie de reserva, una despensa, una cuenta de ahorro para el futuro que te permita vivir del mar para siempre. Alex, vamos al programa de Océanos Prístinos de National Geographic. Cuéntanos un poco de qué se trata este programa, cuáles son los proyectos que están trabajando hoy día. Bueno, yo hace ya 5 años trabajo en National Geographic en este programa que se llama Pristine Seas, Océanos Prístinos. Es un programa que se creó el año 2008 por el gran biólogo, ecólogo marino Enric Sala. Mi amigo Enric fue un explorador que tuvo esta gran idea de estudiar y ayudar a proteger los últimos lugares que están en buen estado de conservación en los océanos a nivel mundial. Y empezó con estas expediciones muy al estilo de Jacques Cousteau, ¿no? Yo creo que recogió esta tradición de ir a explorar lugares desconocidos, ir a bucear y ver qué se encuentra. Y este programa fue creciendo rápidamente. Enrique ha sido un genio en hacer crecer este programa, ¿no? Nos conocimos el año 2010. Te voy a contar una infidencia. Nos conocimos a finales del 2009. Nos conocimos en Washington a través de un amigo en común en un bar en Washington. Me acuerdo que nos estábamos tomando una cerveza y a los 10 minutos ya estábamos hablando de hacer una expedición juntos. Sí, era la energía que brotaba, digamos, de esta magia que se produjo. Yo estaba en Océana y acordamos hacer una expedición a la isla Sala y Gómez, al lado, cerca de Isla de Pascua. Y así nació nuestra relación, hicimos la expedición, luego hicimos una nueva expedición a la isla Desventuradas, él trajo un submarino, fue espectacular, nos llevamos muy bien. Bueno, el año 2016, a principios de 2016 me fui ya derechamente al equipo a trabajar con él, porque hay un énfasis muy político, digamos. Nosotros ya no solamente describimos lo que pasa en el océano, sino también tratamos de protegerlo. Esa es nuestra labor, y eso es lo que me dedico yo. Por eso que mi labor es aunar voluntades entre los gobiernos, las comunidades locales, escuchar mucho a las comunidades locales y empezar a proponer soluciones que vayan a cuidar a los océanos y también restaurarlos, que yo creo que es la novedad también que hemos tenido. Ya no solamente vamos a los lugares prístinos, porque ya hemos logrado proteger 22 de esos lugares a nivel mundial, más de 6 millones de kilómetros cuadrados de mar protegido, sino que cada vez nos estamos acercando a lugares más poblados, ¿no? Y esos lugares a veces tienen un deterioro y estamos tratando de que a través de los parques marinos se vayan recuperando. De esos lugares, de esos 22 lugares que nos cuentas, Alex, ¿nos podrías dar algún detalle? Sí, claro. ¿Dónde están esos lugares? Bueno, claro, al principio, como te contaba, durante los primeros 10 años era fantástico ir a estos lugares que estaban deshabitados, desconocidos, bucear en lugares donde nunca había buceado. O sea,
no sé, a mí me tocó, bucear en el Cabo de Hornos, por ejemplo, un lugar espectacular de Chile y del mundo. Hemos estado en la Antártida, hemos estado en todos los lugares remotos que te puedas imaginar. Pero ahora, por ejemplo, ya hay una nueva generación de expediciones. En unos días más nos vamos a Uruguay. Estamos haciendo la primera expedición en mucho tiempo porque habíamos suspendido todo por el coronavirus. Ahora estamos tomando todas las medidas de seguridad para hacer una primera expedición a Uruguay, que también es un lugar hermoso, pero de que también tiene mucha actividad pesquera, no solamente de Uruguay, sino que vienen barcos chinos, etcétera, a usar esos puertos para poder pescar en el Atlántico. Se ha escuchado mucho esta flota china. Bueno, esta flota china que pasó por Chile, por Perú y por Galápagos, ahora está en el Atlántico. Sí. Y usan mucho los puertos de Uruguay. Así que ese es un ejemplo, digamos, de lugares que ya tienen más competencia con los usos. También estuvimos, mira, la última expedición que hicimos antes de la pandemia fue a la Patagonia, a la Reserva Nacional Cahuéscar, un lugar maravilloso que en gran parte está en muy buen estado de conservación, pero también tiene salmoneras dentro, lo cual es un contrasentido. Lo que me alegró mucho es poder haber hecho esa expedición por primera vez con las mismas comunidades indígenas. Invitamos a representantes de las comunidades Cahuéscar y también Yagán. Ellos fueron en el barco y también hemos compartido mucho con ellos, y por primera vez tenemos un informe que no solamente es un informe científico, sino que es científico y biocultural, para entender bien cuál es el significado cultural de esta Reserva Nacional para los pueblos originarios. Entonces queremos hacerlo de manera más respetuosa posible. Al final va a ser un resorte de ellos proponer una figura de conservación, pero nosotros estamos apoyando desde lo científico, lo político, lo comunicacional. Entonces ahí hay otra mirada, digamos, otra mirada no solamente científica, sino que también una mirada que incorpora la visión de las comunidades locales, y a partir de eso vamos construyendo una propuesta. Y creo que de ahora en adelante vamos a tener mucho de eso, y Pristine Sea se está girando mucho hacia esa mirada. Alex Muñoz, felicitaciones entonces por todo lo que estás haciendo ahí con National Geographic. Muchísimo éxito en Uruguay en esta próxima expedición. Esperamos tener ahí buenas noticias tuyas. Y gracias por haber conversado con nosotros aquí en Reserva Natural. Bueno, gracias a ti, Bárbara. Felicitaciones. Todo el éxito con el programa. Es un honor haber estado en el primer capítulo, así que te vaya excelente. Y bueno, ya estoy atento ahí a los próximos invitados, que seguro que van a ser maravillosos. Muchas gracias, Alex. Un abrazo. Abrazo. Toma lápiz y papel. Documental de David Attenborough nos alerta sobre el cambio climático. Una vida en nuestro planeta es el nombre del último e impactante documental del divulgador científico y explorador David Attenborough, que ha sido estrenado en Netflix. Se trata de un trabajo conjunto realizado por diversos directores en donde el propio naturalista, de 94 años, narra su legado. En la película, Attenborough da cuenta del desastre de la pérdida de la biodiversidad en la Tierra, en su calidad de viajero que por décadas ha recorrido el mundo. Su ferviente activismo contra el cambio climático lo llevó a realizar este documental, donde a través de una serie de relatos propios e imágenes difíciles de olvidar, da cuenta de la urgencia de conservar la naturaleza para nuestra propia supervivencia, exponiendo los cambios y desequilibrios sucedidos en el mundo desde los años 30 hasta nuestros días. A través de datos científicos que corroboran su propio testimonio, una vida en nuestro planeta es un imperdible para quienes quieran comprender mejor las implicancias del calentamiento global. Nueva red social de la biodiversidad en Chile permite a los ciudadanos aportar a los catastros de información nacional sobre especies de flora, fauna y hongos. Se trata de eNaturalist, que es una nueva app gratuita coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y creada por la Academia de Ciencias de California y National Geographic, donde se pueden subir fotos de flora, fauna y hongos que luego son analizadas y validadas por curadores de la plataforma de ciencia ciudadana. A través de esta interactiva aplicación se pretende recopilar información relevante para la biodiversidad del país, que a su vez podrá ser utilizada como datos abiertos para políticas públicas a partir de los registros ingresados por los ciudadanos y los usuarios. En eNaturalist CL se puede conocer entonces las estadísticas básicas del número de observaciones, especies, naturalistas y curadores, además de determinar una ubicación relativa para las especies que se encuentran calificadas en alguna categoría de conservación, a
fin obviamente de resguardar su hábitat. Además, sirve como una entretenida guía para conocer más sobre los ecosistemas que nos rodean. Actualmente la plataforma global cuenta con más de 51 millones de observadores y puede descargarse desde la App Store y en Google Play. Pronto nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Reserva Natural. Que estén muy bien. Un espacio para reflexionar sobre el cuidado del planeta. Esto fue Reserva Natural con Bárbara Tupper por Tele 13 Radio Podcast. Una presentación de ISA Intervial y Conexión Puma, un programa de sostenibilidad de ISA y sus empresas.